Vamos a ver cómo cablear y programar las ondas de temperatura DS18B20. Lo vamos a hacer para Arduino y para ESP8266 porque funciona exactamente igual. Solo hay que tener en cuenta que cada placa lleva una tensión de funcionamiento diferente. Este tipo de sondas son muy útiles porque, como veis, bueno, podemos trabajar con montajes hechos por nosotros o con los on-off TH16, TH10, como hemos visto ya en su tutorial. En este caso metí un Sonoff TH16 en una caja estanca y esto pues está fuera porque porque es impermeable. Otra cosa interesante es monitorizar la temperatura de tuberías con la sonda, que se puede hacer de esta manera, con una brida a la tubería que quieras poner. En este caso es el agua de la calefacción, el agua caliente, y así pues puedo ir controlando la temperatura, cuando se enciende, cuando se apaga, etcétera. Aquí tengo un montaje en el que tengo todo metido en esta cajita pequeña, ya veis que es del tamaño de una cinta aislante. Lo que he hecho ha sido descargar todos los datos a Excel, que es una cosa que se puede hacer, y luego editarlos y verlos graficados. Aquí he conectado el ano de MCU con una batería para que sea autosuficiente para sacarlo fuera de la ventana en un primer montaje que hice. Resultado de todos estos conocimientos, ir juntándolos en una sola gráfica con distintas ondas en distintos puntos de la casa, son pues resultados como este. Bueno, estos sensores de aquí están también, los venden también sin encapsular, pero son muy útiles porque, como veis también aquí, pues lo venden encapsulado con una envolvente metálica, también impermeable, lo que permite meterlo, por ejemplo, para medir en líquidos sin ningún problema. Es un sensor que funciona fenomenal. Es un sensor digital, igual que por ejemplo el DHT22 o el DHT11, que se utilizan mucho, con la diferencia de que estos sensores se pueden conectar varios sensores a un solo pin. ¿Vale? Utiliza un protocolo de bus de datos llamado One Wire, un cable que nos permite eso. También podemos conectar varias en distintos pines, no hay ningún problema. Es muy potente por eso, porque nos permite meter varias ondas en un solo pin digital. Funciona a 3,3 voltios o a 5 voltios, por tanto podemos utilizarla con todo tipo de placas. Y el rango de temperaturas es también muy amplio, desde menos 55 grados hasta 125. Sí que es verdad que para trabajar con una precisión de 0,5 grados hay que moverse entre menos 10 y 85 grados. Si te sales de este rango, la precisión ya sube a en torno a 2 grados centígrados. Pero vamos, es más que suficiente para la mayoría de proyectos. La conexión es muy simple, un cable negro de 0 voltios, uno rojo de alimentación de 5 o 3,3, dependiendo de la placa, y el de datos. Este es el esquema de conexión para Arduino Uno y el esquema de conexión en distintos formatos para SP. Es exactamente igual. Como veis, sí que hay que tener en cuenta que utiliza una resistencia pull-up de 4,7K para asegurar que el cable de datos va a tener siempre un estado alto cuando no esté enviando datos, ¿vale? Es una cuestión técnica que si queréis consultar y profundizar en ella, podéis hacerlo en este enlace, en un artículo de Programar Fácil que está fenomenal, súper completo y muy interesante. Pero bueno, como veis aquí, teniendo en cuenta que siempre el cable de datos tiene que ir con una resistencia de 4,7K, en torno a 4,7, pues con eso vale. La programación en Arduino Block es muy sencilla. En el apartado sensores, aquí a la izquierda, casi abajo del todo, tenemos el bloque del sensor, ¿vale? Tiene este dibujito. Aquí podemos seleccionar el pin al que lo vamos a conectar. Estamos en un archivo estamos en un proyecto para placas no de MCU, pero si estuvierais en un archivo para Arduino 1, pues aquí estarían los nombres de los pines de Arduino 1. Simplemente 0, 1, 2, 3, 4, etc. Aquí seleccionamos el pin al que está y aquí pues numeramos las sondas. Si tenemos varias sondas conectadas todas ellas a un solo cable, pues las damos diferentes nombres para poder leer pues diferentes ondas. Así de sencillo. Él mismo las asigna automáticamente. Vamos a ver un ejemplo con 3 ondas porque funciona exactamente igual que con una.
y así pues se ve algo un poco más elaborado. En primer lugar vamos a conectar tres ondas a tres pines. Es el mismo esquema que antes, solo que multiplicado por 3. Hay tres ondas con tres cables de señal a tres pines, cada uno de estos cables con su resistencia pull-up. La placa no de MCU no tiene potencia suficiente para alimentar tres ondas, hasta dos sí alimenta, pero tres no. Por eso, si metéis más de dos ondas, tenéis que conectar una fuente de alimentación externa y alimentar las ondas con esa fuente de alimentación externa, recordando siempre poner los ceros comunes. Si metéis menos de 3 ondas, podéis alimentarla directamente desde el pin 3,3 de aquí de la placa Node o del pin 5 de Arduino 1. En Arduino 1 yo he probado 3 ondas y sí que las alimentaba porque tiene un poquito más de potencia. Bueno, y este sería el programa, por ejemplo, pues para leer 3 ondas conectadas en los pines de 1, de 2 y de 3. Y aquí pues vemos las lecturas obtenidas que, como veis, queda clavada a las 3 ondas. Un ejemplo de cómo conectar varias ondas en un solo pin sería este. Otra vez, al conectar más de dos ondas en una placa no de MCU, vamos a meter alimentación externa. En este caso nos vale con una sola resistencia. El esquema, como veis, se simplifica muchísimo. Aquí tenemos la señal de las tres ondas y un solo cable que va a venir, por ejemplo, al pin D1. El programa, en este caso, utilizando un bloque ejecutar cada segundo en lugar de un bloque esperar, funciona igual, pero es más recomendable utilizar el ejecutar cada porque no bloqueas el microcontrolador. Entonces lo que he puesto es un breve texto para saber qué es lo que estoy leyendo y estoy leyendo del pin 1 al sensor 0, del pin 1 al sensor 1 y del pin 1 el sensor 2 y salto de línea. Una cosa importante que sí hay que tener en cuenta es que el orden de sensor 1, 2 o 3 que asigna lo hace directamente la librería y no es fácilmente controlable. Antes, lo suyo es pues ponerlo, probarlo e ir localizando a cuál le ha dado cada nombre. Una vez que se quede así, no va a cambiar. Bueno, aquí tenemos un par de sondas, una metida en un vaso de agua y la otra a la temperatura ambiente. Vale, pues vamos a ver entonces las mediciones. Tenemos aquí las dos ondas. Tras subirlo, yo ya lo he subido, le damos a consola y al conectar vemos que nos está registrando la temperatura de la primera sonda, que es la del agua, 40,25 grados, y la temperatura ambiente, que está pues en torno a 21 grados y medio. Si saco la sonda y la seco, poco a poco, a medida que se vaya enfriando, pues veremos que la temperatura irá bajando. Con lo baratas que son, funcionan fenomenal.